Muy buenas tardes. Digo buenas tardes. Estoy aquí en la ciudad de Ávila, en España, y voy a dar hoy la charla San Juan de la Cruz, vida y ejemplo como superior de la orden. Yo me encuentro en el Centro Internacional Teresianos Sanjuanistas, el CITE, y desde aquí voy a hacer esta charla taller y le doy la bienvenida a todos aquellos que se han incorporado a través de mi canal de YouTube para oír esta charla. San Juan de la Cruz, vida y ejemplo como superior en la orden. Bien, Fray Juan de la Cruz nació el año 1547, cuando tenía 21 años, en el año 1563, ingresa a la orden en Medina del Campo con el nombre de Fray Juan Santo Matías. Luego, a los 27 años, inicia una carrera de distintas fases del oficio sagrado de gobernar. Los estudiosos del santo comentan que hizo su tarea con admirable virtud y exquisita caridad. Ingenioso, celo apostólico, incomparable fidelidad y gran discernimiento. Es así como nuestro gran maestro, el padre José Vicente Rodríguez, es ciertamente destacado maestro estudioso de la biografía de San Juan de la Cruz, asegura que tenía grandes dotes de gobierno. Casi todas las referencias que voy a exponer en esta charla taller corresponden a comentarios enseñados a quien fue director de aquí del CITES entre el año 1990 y 1995. Y ha impartido clase en este centro desde el año 1986 y participó en casi todos los congresos sanjuanistas realizados aquí en el CITES hasta el año 2022. El 23 de noviembre del año 2022 falleció en Burgos a los 96 años de vida y 80 años de carmelita, y es considerado por muchos como el mayor especialista en San Juan de la Cruz. Y tuve la gracia de ser su alumno en el año 2016 y compartir grandes momentos y muy amenos y edificantes hasta pocos días antes de su muerte. En esta charla taller hablaré sobre qué escribió sobre el Santo Padre San Juan de la Cruz el padre José Vicente en su gran obra Biografía de San Juan de la Cruz. Es un libro que tiene 978 páginas, relatados exquisitamente, y donde nos cuenta cómo fue el santo en sus cargos de responsabilidad. Yo he tomado de esta biografía fundamentalmente este tema, sus cargos de responsabilidad en el gobierno del Carmelo. Y para eso voy a repasar cronológicamente sus tareas encargadas como responsable del gobierno que tuvo el Santo Padre San Juan de la Cruz. Comienzo por el año 1569, cuando Juan de la Cruz tenía tan solo 27 años. Es nombrado subprior y el primer maestro de novicios de la Descalcés. Al año siguiente continúa Fray Juan como maestro de novicio y subprior del convento de Mancera, aquí en Salamanca. Desde allí pasa a Alcalá de Henares, donde será rector del primer colegio fundado hacía pocos meses. En el año 1576 comienza a ser cuestionado por los carmelitas calzados y es detenido por primera vez, y luego es encarcelado por ellos durante el año 1577
1577 en la cárcel conventual de Toledo por poco más de 8 meses, cárcel de donde se escapa por una ventana colgándose sin ser notado. En el año 1578, a la edad de 36 años, lo hacen vicario del convento del Calvario, por ausencia del prior. Realiza una intensa obra de formación espiritual, tanto entre los frailes como entre las monjas, y al año siguiente pasa a la fundación de Baeza, quedando como rector del Colegio de Estudios de esa ciudad. Durante el año 1581, Fray Juan es nombrado tercer definidor, algo así como consejero, y luego prior por primera vez del convento Los Mártires de Granada. Pero él tiene que regresar un tiempo a Baeza, ya que sigue al frente de aquella comunidad. Pero luego regresa al año siguiente para tomar posesión del priorato de los mártires, siendo confirmado en el cargo de prior de los mártires por un segundo periodo. En el año 1585 hay un capítulo de la Reforma entre abril y mayo y lo eligen segundo definidor consejero. En octubre lo nombran vicario provincial de Andalucía, cesando en el priorato de los mártires. A los 45 años de edad, estamos en el año 1587, hay capítulo en Valladolid y cesa el cargo de definidor y vicario de Andalucía y es nombrado por tercera vez prior de Granada. En el año 1588 es elegido primer definidor y tercer conciliario de la consulta y un mes después se le nombra prior de la Casa Generalicia en Segovia. En el año 1590 se realiza un capítulo general extraordinario y allí Fray Juan de la Cruz es elegido primer definidor o consejero. En el año 1591, en junio, se celebra un capítulo general ordinario. Allí Fray Juan cesa de todos sus cargos, aunque se le ofrece el priorato de Segovia, no acepta, pues él prefiere continuar como un simple fraile. Es en ese capítulo cuando se ofrece ir a México, cosa que se le acepta, pero no se realiza, y muere el Santo Padre San Juan de la Cruz en la noche del 13 al 14 de diciembre de ese año, cuando tenía tan solo 49 años. En síntesis, Fray Juan pasó por ser maestro de novicio, rector de 2 colegios, consejero provincial, superior provincial y primer consejero general o vicario general de la orden. Y mientras ocupaba puestos de responsabilidad, el Santo Padre escribió la mayor parte de su obra espiritual, incluso escribió padeciendo gran persecución dentro y fuera de la orden. Muchos de sus escritos los escribió a veces enfermo, tantas veces desolado, tanto es así citado por el padre José Vicente Rodríguez San Juan de la Cruz en su biografía, que dice que le dijo a Ana de Jesús, que era una religiosa: yo no tengo con quién comunicar mi espíritu. Fray Juan de la Cruz tuvo una niñez y luego una adolescencia de mucha pobreza material. Y todo quien ha estudiado su vida afirma que vivió de forma ejemplar su vida religiosa y en sus cargos en la orden. Según Fray Efrén de la Madre de Dios y Jotger Stegin, que en el libro que es bien conocido Tiempo y Vida de San Juan de la Cruz, ambos aseguran que el santo desempeñó su oficio de superior cumpliendo con todo lo mandado por la regla con gran libertad de espíritu
y aún mucho más que lo que estaba prescrito, viviendo de lleno su vocación, haciéndose todos de todos, como capellán, como confesor y director espiritual, incluso como constructor de conventos y otros edificios, y también por el gran movimiento vocacional que provocó principalmente gracias a su testimonio de vida como religioso, aunque también por sus consejos escritos y su celo apostólico, por su dedicación al estudio, por su caridad con los pobres, por sus incansables viajes por toda España, envuelto en un sinfín de actividades, ocupaciones y preocupaciones de su oficio de superior, padeciendo amargos momentos, pero jamás abandonó su puesto de padre de la comunidad. El padre José Vicente Rodríguez, gran estudioso de San Juan de la Cruz, a la hora de hablar del Santo Padre como superior, señalaba el gran espíritu paternal y el afecto y atención y los afectos y atenciones maternales que él daba de Juan de la Cruz para con ellos y con todo, sobre lo que ejercía tal influencia que a todos los tenía tan rendidos que cada uno amaba más a quien fuera el padre, su padre carnal. Y si alguna vez se apartaba de su convento, aunque no fuese más que a la ciudad por 2 o 3 horas, era tanta la alegría de que los religiosos ansiaban de verle volver y le rogaban su bendición, besarle la mano, el escapulario, y donde quiera que fue superior, su estilo era de orden, actuando con mucha suavidad y se acomodaba a cada sujeto y entre muchas maneras de llegar a cada individuo, se destaca su capacidad de encantar con la palabra para que las personas que se aparten de lo que no es de Dios y se entreguen totalmente a Él. En verdad, tenía una capacidad sorprendente y carismática y una singular gracia para hablar de Dios, su gran amado, y todos deseaban verse junto a Él por solo oírle, tratar con Él, pues sus conversaciones eran edificantes y dicen que por noche llamaba unas veces a uno, otras veces a otro, y les preguntaba cómo les iba en su oración y luego les enseñaba. Y también se ocupaba del aprovechamiento espiritual de sus hermanos, como también de las necesidades temporales. Y así, a uno le daba una túnica nueva, a otro le daba de comer, porque decían que tenían necesidad de ellos. Todos cuentan, además, cómo asistía con gran cariño a los hermanos enfermos y se deshacía personalmente en atenciones para con ellos. Una vez literalmente mandó a empeñar un cáliz para poderles buscar y dar lo necesario a los religiosos enfermos. En todo buscaba aliviarlos y cuidarlos y alegrarlos como pudiera. También nos expone el padre José Vicente Rodríguez en su libro La biografía del santo, que como superior tenía un trato y aspecto suave, de apacible alegría, no andaba con el rostro torcido, ni para consigo, ni para con los demás. Antes bien, era dueño de un arte especial para levantar el ánimo a los corazones. Uno de sus hermanos, la última vez que fue prior en Granada, habla de su mansedumbre y de no haberle oído nunca decir ninguna palabra fuera de tono, y subraya que no se entrometía en los oficios ni en las oficinas, y con todo
había tanto orden en la casa, estando ausente, incluso ausente o estando presente. Con los religiosos trataba como hermano, con mucha llaneza, y cuando mandaba alguna cosa, él era el primero en hacerla. Fue enemigo de que los superiores de religiosos mandasen con imperio, y así repetía que ninguna cosa muestra uno ser indigno de mandar como mandar con imperio. Antes han de procurar que los súbditos, sus hermanos, los que estaban a su cargo, nunca salgan de su presencia en forma triste. Era enemigo declarado de la tristeza. Cuando veía que algún religioso estaba triste y desconsolado, le llamaba y se iba con él, unas veces a la huerta, otras al campo, y por grande que fueran las tristezas, venía muy contento y consolado. Bien, quiero destacar ahora algunas características muy especiales del Santo Padre San Juan de la Cruz, de acuerdo a los comentarios que he ido tomando en cuenta, en consideración para este taller, comentarios escritos por el Padre José Vicente Rodríguez, a quien le doy todo el crédito de esta charla. Hablemos de la humildad. En la tercera cautela contra el demonio, escrito por el Santo Padre, enseña que de corazón procures siempre humillarte en la palabra y en la obra, holgándote del bien de otros como de ti mismo y queriendo que los antepongas a ti en todas las cosas, esto es, con verdadero corazón. Y expone el santo, sea siempre más amigo de ser enseñado de todos que de querer enseñar aún al que es menos que todo. No en vano decía que el prelado más bien había de enseñar con las obras que con las palabras. Fray Juan Martín de la Asunción, que fue compañero de Juan de la Cruz en varios conventos, subrayando la humildad del padre prior, nos cuenta que tenía tan grande conocimiento de su miseria que siempre se andaba abatiendo y despreciando, y muchas veces le pesaba que le estimasen y que le tuviesen en opinión de que él era santo. También nos comenta en su libro biografía el padre José Vicente que él se sentaba en el suelo con los demás religiosos con la misma igualdad que fuera uno de ellos, llegándose siempre a los que eran más humildes. Además, era muy enemigo de exterioridades y de que le tuviesen por santo, ni gustaban de que otros hiciesen esa demostración. En efecto, de ordinario, se ponía a barrer, a fregar, o se empleaba en otros oficios humildes, aunque andaba a veces con achaques, enfermedad, sin querer excepciones ni nada. Dicen hermosamente sus hermanos, su vestir, su celda, su aspereza y todo cuanto en él se veía, todo predicaba siempre una gran humildad. En síntesis, tenía el Santo Padre San Juan de la Cruz, Padre Prior, un trato lleno y afable, como Padre Prior digo, un trato lleno y afable con que trataba a todos. Y se allanaban sus almas y declaraban sin dificultad sus conciencias, sin ser en su mano poniéndose en las suyas, sintiendo y viendo en sí notable aprovechamiento de sus almas, con victoria de pasiones y tentaciones.
Su contacto conventual resultaba de hecho tan entrañable que era cosa sabida que donde ciertos tipos no asentaban eran enviados donde Fray Juan y solían hallar remedio. Esto sucedió muchas veces, por no decir que era algo casi habitual, que bien se podía decir. También otra característica importante es la de formador. Cuenta Jerónimo de la Cruz una anécdota muy luminosa a la hora de ejemplificar todos los medios por lo que se servía el santo para formar a sus religiosos. Dice así: no servía más la hora de recreación que la de oración, tanto era el fuego y luz espiritual con que el alma salía de ella, por el provecho de los que sacaban el alma de lo que el santo trataba, sin que hiciese pesado por la sal con que los decía. Y se sentía mucho cuando por alguna ocupación faltaba de ella o hacía ausencia del convento. ¿Y por qué no debe faltar en el superior bondad y amor al instituto? Decía. Juan de la Cruz los instruía con mucho sobre la regla y se leían las constituciones a diario, exhortaba a todos los religiosos al resguardo del patrimonio de la orden y a la conservación de las cosas de religión, aunque fuesen muy menudas, porque se decían, porque si un hombre rico fuese perdiendo cada día algunas cosas de su hacienda, aunque fuese de poco valor, se iría poco a poco haciendo pobre. Y lo mismo sucede en las cosas espirituales de la religión, que si se van dejando algunas por parecerle a veces pequeñas y de poca importancia, pronto vendrá la religión a perder su perfección. Hablemos ahora un poco sobre el tema de las correcciones. San Juan de la Cruz como superior era manso como ninguno, mas no por eso dejaba de corregir. A menudo decía: es propio de los reyes disimular y castigar pocas cosas. Bueno, porque todas las cosas se han de reprender, ni, ni tampoco disimular. Entonces explicaba el santo este magnífico criterio, que cuando el religioso entiende que el prelado le ha visto en falta que tuvo, no se le ha de disimular, por pequeña que sea, y con represión conveniente en tiempo y con amor, pero siempre con prudencia. Mas si entendió que el prelado no le vio, aunque lo viese, y entendiese, se diese por desentendido y lo disimulase. Pero si ha de hacer la corrección, decía el santo, sea por amor a Dios y sea una santa corrección. Era el santo de un espíritu paternal que lo animaba en el hecho de que, lejos de andar a la casa de algún religioso que falta al silencio para descargar sobre él el peso de las leyes, le han oído toser por el claustro o hacer ruido con el gran rosario que llevaba pendiente de la correa, como un aviso para que los religiosos que están hablando fuera del tiempo y del lugar se recojan antes de que él los vea. Y si a pesar de esto sorprendía en falta a alguno, le llamaba a solas y le reprendía siempre en particular, en forma privada, evitando que los demás llegasen a enterarse de la falta cometida. Y él estuvo sufriendo también las flaquezas que sufrimos mucho. Y hablando de correcciones,
No todas le salieron bien. Dicen que siendo provincial le tocó corregir a dos predicadores que se habían pasado de entusiasmo y pasaban excesivo tiempo fuera del convento, huyendo de la vida comunitaria. Se trataba de Francisco Crisóstomo y el fraile Diego Evangelista, quienes quedaron malamente resentidos contra el Santo Padre San Juan de la Cruz. El primero fue prior en Úbeda y le hizo al santo una vida imposible, cuando éste iba a morir en su convento. Y el segundo se empeñó maliciosamente en desacreditarlo. Ambos religiosos fueron causa instrumental de enormes padecimientos en la vida del santo. Sin embargo, él siempre se mantuvo firme en su convicción y luego escribió aquel párrafo: adviertan pues aquí los que son activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios si gastasen siquiera la mitad del tiempo en estarse con Dios en oración. Y hablando de predicadores y flaqueza, resulta que una vez le encargó el sermón a uno de sus frailes. Llegado el día, como era día de fiesta, había mucha gente en la iglesia, pero el predicador no aparecía. Entonces Fray Juan, que presidía la celebración, mandó que lo llamasen y el otro respondió que a causa de un mal humor no podía asistir. Entonces el santo, con una serenidad que era muy conocida en él, prosiguió y acabó la misa sin decir palabra sobre la falta del sermón, ni mostrando pena alguna ni al predicador ni a ningún otro. Pero aparte de aquel aleccionador silencio, al sufrir flaqueza ajena, una vez que el predicador ausente se hallaba tratando con seglares, que era lo que le gustaba, se lo hizo notar. Juan de la Cruz siempre se hacía notar, y el otro se vio humillado y ponderó el hierro pasado. Y ahora entonces pasemos a su celo apostólico. También Juan de la Cruz gustaba mucho de su labor silenciosa del confesionario. Estando de rector en Baeza, cuenta uno de los testigos que tenía el dicho Santo Padre grande celo de aprovechamiento de las almas, y así muy ordinario acudía al confesionario a confesar y tratar a muchas personas, en las cuales hizo mucho provecho y mucha mudanza de la vida. Y así acudían muchas personas a él a ser enseñadas por el mucho lenguaje que de Dios tenía, y así los hombres doctos como gente también ordinaria. Tan era así que para poder atender al máximo a la gente, Fray Juan de la Cruz, tan cumplidor del horario, con total libertad de espíritu, lo cambió de tal manera que hacían las 2 horas de oración temprano en la mañana para poder atender luego al pueblo, y lo mismo toda la tarde. También su apostolado con seglares fue muy fructífero, ya con la familia, ya con los niños, a quienes catequizaba, ya con los caballeros, ya con los jóvenes en los colegios donde estuvo, y ya con quien se encontraba en su paso en la calle. Cuenta un seglar que a todos exhortaba a pasar trabajos por Dios y que tuviesen gran confianza en su majestad, que lo había de librar de todo su trabajo. Y hablemos de su apostolado vocacional. Y le mandaron, como dije antes, al colegio de Baeza como rector. Entraron oleadas de jóvenes,
Uno de sus novicios, llamado Alonso de la Madre de Dios, hablando de su vocación, refiere que la eficacia y grandeza e imperio y poderío del Espíritu y palabra de nuestro Santo Padre era tal que un hombre tan indómito y capaz como yo se sintió como arrastrado a abrazar la vida del Carmen. Cuando vivía en Segovia, siendo consejero, definidor, general, haciendo lugar en su ocupada agenda, recibía a varios jóvenes y les explicaba los himnos. Varios de estos jóvenes ingresaron luego a la vida religiosa y otros tantos fueron hombres de bien. Y hablemos de la confianza en la divina providencia. La confianza en la divina providencia es una constante en la vida de San Juan de la Cruz. Anécdotas hay muchas y de todas clases. Aquí vamos a citar dos que nos cuentan sus ecónomos, Diego de la Concepción y Juan Evangelista. Con este último sabemos que peleaba a menudo. Y otro con una priora. El primero de ellos cuenta que estaba determinado a salir a pedir porque no había nada para comer. Pide permiso al prior, Juan de la Cruz, y no se lo da, argumentando que esperase un poco que Dios proveería. Pasaba el tiempo y nada. Entonces le insiste al santo que le dé permiso. Y este se lo da diciéndole que salga, que Dios le acudiría. Allí mismo salió a la calle. Antes de llegar a la ciudad, se encontraron con una mujer que les traía unos dineritos y con esa ayuda providencial compraron todo lo necesario para comer aquel día. Aún siendo gran amante de su rincón y de la soledad de su convento, viajaba mucho, ordinariamente, caminando. Y hay que admitir que los desplazamientos de un lugar a otro en esos tiempos eran unas condiciones que que cualquiera que los realizara eran agotadores. Se dice que dormía poco y aunque generalmente le ofrecían hospedarse en cama y otras ropas para que se acueste, siempre le gustaba dormir en el suelo sobre una mantilla. Llevaba usualmente una cadenilla seguida al cuerpo. También dicen que comía muy poco y cuando le enviaban de fuera algún regalo no lo comía, sino que se lo daba a otros religiosos que lo comiesen. Era además muy observante del horario de la comunidad y siempre se hallaba en todos los actos de la comunidad, así en el así en el barrer como en el fregar, como en todas las demás cosas que se hacían, él era el primero. De más está decir lo entregado que era en la oración. Siempre muy espiritual, decía misa con mucha devoción. Cuando estaba libre de otras ocupaciones, se le encontraba en un rinconcito de su celda o comúnmente en el coro durante el Santísimo. Dicen que la mayor parte de la siesta en verano y 2 o 3 horas de la noche de invierno las pasaba en oración en la iglesia o en el coro. Y ese mismo espíritu de oración recomendaba el santo a otros religiosos. Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje, decía. Ahora coma, beba o hable o trate con seglares o haga cualquier otra cosa, siempre ande deseando a Dios y aficionando a Él su corazón, que es cosa muy necesaria para la soledad interior, comentaba el santo. Amante de las Sagradas Escrituras. Esta pregunta se la hice personalmente al padre José Vicente y él
luego leyendo la biografía, se lo dice. Le pregunté cuál era la lectura predilecta y la lectura predilecta era la Biblia. Quienes le conocieron dicen que sabía, y el padre José Vicente lo dijo en clase una vez, que se sabía toda la Biblia de memoria. Prueba de ello son sus recurrentes citas en todos los escritos. Según el índice de las concordancias de las obras del santo, nos encontramos con 1517 referencias bíblicas. La formación permanente espiritual de San Juan de la Cruz se realiza fundamentalmente y continuamente en la Biblia. Para una lectura fructífera de la Sagrada Escritura, dice el santo en Dichos de Luz: buscad leyendo y hallaréis meditando. Llamad orando y abríos contemplando. Y hablemos de sus virtudes teologales. Habiendo pasado, como hemos dicho, la mayor parte de su vida descalza en prelacías, andaba diciendo durante su estancia en Segovia: cuando me acuerdo de los disparates que he hecho siendo prelado, me salen colores al rostro. No obstante, podemos aseverar que Fray Juan de la Cruz se determinó como muy pocos en poner por obra aquel mismo aviso que daba a un religioso: tenga constancia en obrar las cosas de su religión y de la obediencia sin ningún respeto del mundo, sino solamente por Dios. Muchas más cosas podría yo agregar y decir del Santo Padre San Juan de la Cruz en sus oficios de superior, que él supo desempeñar con magnánima entrega, inconmovible firmeza y apacible caridad en los tiempos no tan fáciles para la Orden del Carmen. Los inicios de la Reforma, la separación de los calzados, la institución de la consulta, la dejación de las monjas y sus diferencias con el padre Doria, hasta quedar finalmente sin oficio en el capítulo de Valladolid. Pero creo que es importante recordar respecto de su caridad. Testigos decían: resplandecía en él todas las virtudes y más en la caridad que tenía tan grande con todas y más con las almas que veían necesitadas, acudiéndoles con notable cuidado sin hacer diferencia. Era caritativo por extremo y muy compasivo, señalan otros testigos. Sentía necesidades y trabajos de sus prójimos y mucho, y procuraba acudir a su remedio cuando podía. María de la Encarnación, que le trató en Segovia, dice así: tuvo este Santo Padre nuestro una profunda humildad, nacía en el amor del prójimo, del ardentísimo que tenía a Dios, y destaca la caridad que tenía con el prójimo, volviendo por quien le contradecía y pesándole de que nadie se echase la culpa. Y también muy respetuoso respecto de su fe. Tenía grande fe y grande amor por Dios y del prójimo, y deseos grandes de padecer. Finalmente, Juan Evangelista, discípulo predilecto de San Juan de la Cruz, cuenta cómo se esmeraba mucho su prior en la virtud de la fe y veía que lo que más enseñaba era vivir en fe y desarrimo de todo lo criado. Bendito sea Dios. Bien, hasta aquí dejamos esta charla taller, donde vuelvo a reiterar
que todas las referencias de lo que yo he dicho ahora en este taller corresponden a lo que escribió el padre José Vicente Rodríguez en el gran libro, una gran obra, La Biografía. Ahí pueden encontrar mucho más detalles de cómo ejerció él su forma de ser prior, su forma de trabajar por el gobierno de los carmelitas descalzos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por tratar de compartir también, o sea, les pido si pueden compartir esta charla taller para que muchos otros puedan conocer, comentar y hablar y destacar quién era, cómo era el Santo Padre San Juan de la Cruz, como vida y ejemplo, como superior de la orden. Bendito sea Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.